Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy hablamos de el ataque cerebral, hablamos de esa enfermedad que cobra la vida cada año de más de 6 millones de personas en todo el mundo y que es provocado básicamente, causado en primer lugar, como ya hemos dicho en otra ocasión, por unos factores de riesgo donde está la edad avanzada. Las personas que sobrepasan los 55 años de edad son los más propensos y cada década, ¿verdad? Cada década vivida, entonces dobla el riesgo de usted padecer de ataque cerebral. Pero también nosotros vamos a ver que es más frecuente, por ejemplo, en personas que ya tienen historia familiar, ¿ah? En pacientes que pertenecen a una raza en particular, en pacientes hipertensos. Entonces, dentro de las causas hay el factor genético que está puede la herencia, provocar. herencia familiar y raza. O sea, entre los latinos, por ejemplo, es más frecuente el padecer, ¿verdad? Y los negros es más frecuente que entre la raza blanca, por ejemplo. Entonces existe una relación de herencia familiar y de raza, de manera que eso es bien importante. La hipertensión, ya lo hemos dicho desde el principio del programa, es el factor de riesgo que tú puedes modificar, porque hay factores de riesgo que tú no vas a cambiar, tu herencia no la vas a cambiar, tu sexo no lo puedes cambiar. No hay quienes lo cambian, pero mentalmente. fenotípicamente o mentalmente, o sea, tú puedes, desde el punto de vista mental, tú puedes pensar que tú eres otra hembra, cosa, o físicamente tú puedes ponerte una modificación en tu cuerpo, y entonces, pero sigue siendo genéticamente. ese ADN no hay quien lo No hay cambie quien lo hasta cambie. ahora. Entonces, eso es bien importante como causa. Entonces, es importante al nosotros decir esto, saber que cuando una persona es diabético, cuando una persona fuma, cuando hace abuso del alcohol, cuando tienes edades sobre los 55, 60 años, son factores, esas son causas que llevan que pueden a llevar que una persona padezca una enfermedad de los vasos del cerebro, ¿ah? de las arterias principalmente de nuestro cerebro. Entonces, hay un riesgo de muerte, Amaury, un diabético que un día se tome 2 botellas de romo. Es que vuelves a decir lo mismo. Las respuestas son sí, sí. ¿Por qué? Pero estamos hablando de una condición especial. Porque yo te puse ahorita de Ismael, que es un niño de 21 años. Sí, pero la intoxicación alcohólica te llevará a la muerte no precisamente por ejemplo, puede aumentar la presión arterial de manera descontrolada y provocar un sangrado. El uso de cocaína, por ejemplo, puede aumentar la presión tanto que revienta una arteria y provoca un gran hematoma, una gran hemorragia dentro del cerebro. Lo mismo puede ocurrir, o sea, el abuso de una sustancia que está demostrado que aumenta la presión arterial, evidentemente que te puede provocar este daño y provocarte la muerte, claro que sí. Pero lo típico no es eso, Eladio. Lo típico no es que una persona se ande tomando 2 botellas de ron todos los días. Lo típico es que el paciente diabético que no se controla, el paciente hipertenso que no se controla, el paciente que tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto que no se controla, el paciente que no hace actividad física, no realiza ejercicio, el paciente que tiene una obesidad mórbida, que es gordo, demasiado, un trastorno metabólico, ese es un factor de riesgo que lo pone en la posibilidad de padecer de un ataque cerebral. Entonces esas serían las causas. Esas son las ¿Cómo causas. nosotros vamos a empezar a disminuir esta situación? Bueno, controlando esos factores de riesgo. Pero antes de eso, Amaury, ¿cuáles son los signos que se pueden apreciar en una persona que tiene condiciones como esa? Una persona
lo primero que debemos saber es que esta enfermedad ocurre de manera repentina. Eso es de manera rápido. Apareció. Súbito, rápido. Exactamente. Y entonces va a provocar lesiones en nuestro cerebro en cuestiones de minutos. O sea, cuando se deja de recibir, cuando se deja de recibir sangre en una parte de nuestro cerebro, va a ocurrir un daño irreversible en términos de minutos. Se va a morir una gran cantidad, millones de células nerviosas, que son las células que nos permiten escuchar. Usted que nos está escuchando a través de estas ondas hertzianas o a través del internet, usted que está viéndonos a través de las plataformas digitales, es porque las neuronas que se encargan en el área de la visión, por ejemplo, en el lóbulo occipital, en la parte más posterior, pues están funcionando. Usted nos está escuchando porque las neuronas que están en el lóbulo temporal, en la circunvolución descrita por Heschel, el área 41 de Brockman, están haciendo su función. Cuando esas arterias que van a esa zona se tapan, usted deja de hacer esa función. Usted deja de mover una parte del cuerpo. Yo estoy viendo con mucha frecuencia, mucha gente con esa condición. 6 millones de personas cada año en el mundo fallecen por ataques cerebrales. 6 millones de personas mueren por esa condición. Entonces, evidentemente que es una situación que en países como los nuestros va avanzando. Aumentando. Entonces, existe una forma rápida de tú darte cuenta. A ver, una persona que de repente está conversando contigo y tiene un trastorno del lenguaje, no le salen las palabras o está hablando estropajoso, pero eso no fue desde anoche o hace 3 meses que él viene de forma progresiva al paso, no, de manera repentina. Entonces, el desarrollo de la enfermedad, la lesión que se causa en una zona donde esa arteria se tapó, va a provocar un daño en términos de minutos. Y por lo tanto, como la enfermedad progresa muy rápido, una persona que sufre un ataque cerebral se estima que ha perdido aproximadamente entre 15 a 30 años de vida. ¿Cómo es, Amaury? Así mismo, o sea, cada minuto que transcurre cuando se tapa una arteria, que es lo más frecuente, el isquémico, la pérdida de neuronas es tan grande y entonces ahí tú ves que esas personas quedan hemipléjicos, que significa que perdió la fuerza del lado, de un lado del cuerpo, o perdió la visión, o perdió el habla, o perdió las dos cosas, el habla y la... Pero tú decías que es irrecuperable, o sea, que la gente no puede regresar a... Esas neuronas que se mueren, son insalvables. Ellas, las que están, la que acaban de sufrir falta de oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que el manejo de la enfermedad debe ser, rápidamente esa persona debe ser llevada a un centro especializado en ataque cerebral para hacer entonces el diagnóstico y diferenciar si es sangre que está regada en el cerebro o si fue lo más frecuente, que es que se tapó. Con una tomografía nos damos cuenta de eso. Y de inmediato entonces empezar el tratamiento que incluye a destapar esa arteria. ¿Por qué? O sea, vamos a entrar ahora al tratamiento con relación a eso, pero vamos a escuchar esta llamada internacional. Se nos fue esa llamada internacional. Entonces, esa persona, al destaparse esa arteria, no vamos a revivir las neuronas que ya se murieron, pero vamos a evitar que, oye bien, Eladio, escucha esto, se tapó la arteria y se murieron las neuronas que están en esa zona, pero el dejar la arteria tapada, ¿a qué nos va a llevar? El cerebro vive en una caja fuerte que no tenemos posibilidad de que aumente esa caja. Los huesos del cráneo no se ponen más grandes, no se expanden. Porque el cerebro se está hinchando. Entonces viene un edema, una hinchazón del cerebro que va a terminar aumentando el daño desde un pequeño segmento que fue el que se tapó
a un segmento muy grande y en ocasiones la hinchazón es tan grande que mata al paciente. O sea, porque no cabe adentro de esa cápsula. Maravillosa expresión, no cabe dentro de la cabeza en muchas ocasiones. Entonces, el tratamiento del ataque cerebral debe ser rápido, muy rápido, muy rápido. De hecho, entonces tiene que coger un helicóptero para irse para Puerto Rico, porque aquí no da hay tiempo. Sí, aquí tenemos neurocirujanos. Tú estás frente a uno de ellos. Sí, pero nada más son 5. Pero no importa. Llegarán más. Lo que hay que tratar es de que la gente llegue a los lugares donde estamos los neurocirujanos que trabajamos esto. Entonces, ¿qué ocurre con eso, Eladio? ¿Qué pasa ahí? Que la mayoría de la gente llega tarde. Al llegar tarde... ¿Y por qué la gente llega tarde? ¿Cuáles son los inconvenientes de que la gente llegue tarde, Amaury? Antes era que no teníamos 911. Ajá. ¿Verdad? Pero antes de eso era que no habían en el país neurocirujanos dedicados a esto y neurólogos dedicados a la enfermedad, a tratar el ataque cerebral de manera efectiva. Antes era que no habían medicamentos. Del 96 a la fecha hay un medicamento, de hecho ya incluso hay otro, que se utiliza como una especie de disolvente. Tú has visto el bomberito que se utiliza en los sanitarios que están tapados. Que desde que tú lo tiras como que explota. ¡Pum! De inmediato libera eso. Pues entonces existe un medicamento que tú lo inyectas por las venas. Si el paciente llega temprano, se identifica que es un ACV isquémico, que fue porque se tapó una arteria, y si llegó en menos de 4 horas y media y el paciente reúne las condiciones, le inyectamos ese medicamento y se libera esa arteria, se destapa y entonces ya se limita el daño hasta ese punto. Si nosotros dejamos que esa arteria siga tapada, entonces ese cerebro va a sufrir más daño y entonces hay pacientes que lamentablemente fallecen por esa causa. El recetario del doctor.